Bienvenidos a todos y gracias por venir. Yo creo que es importante antes de comenzar a hablar de las lecciones aprendidas, también contar un poquito la historia de cómo terminamos nosotros escogiendo ArchiCAD como la manera de desarrollar nuestros planos. Nosotros somos una firma que trabajamos más que nada el patrimonio y por ende, cuando uno trabaja patrimonio y mira las estructuras con las que está diseñando, mucho de lo que ve no es algo que puede estar preestructurado. Los grosores de los muros de cal y canto en el casco, en una sola casa pueden tener diferentes dimensiones, muchos pueden estar pandeados, muchos pueden reducir su sección en altura. Las puertas, las ventanas, muchas tienen diferentes tamaños, etcétera. Entonces, muchas de las cosas que nos preocupaban a nosotros, obviamente las solucionábamos de una manera muy fácil con AutoCAD de manera 2D y por muchos años utilizamos esa plataforma para trabajar nuestros proyectos. Pero también pues nos creaba muchísimos problemas porque cada vez que había un cambio, ese cambio resultaba siendo complicado. Y comenzamos una búsqueda realmente de ver qué plataforma nos solucionaba estos problemas de manera y nos hacía la vida más fácil en lo que nosotros estábamos diseñando. Y obviamente comenzamos utilizando AutoCAD 3D por un tiempo, pero nos limitaba muchísimo de alguna manera en lo que podíamos producir y era bastante complicado. Después intentamos Revit y, y tampoco tuvimos mucho éxito porque Revit es una plataforma donde si uno tiene un edificio que uno hace en el resto de la ciudad bien estructurado, con más o menos las mismas cosas que se usan en el mercado, pues es fácil. Pero nosotros teníamos que modelar muchísimo de lo que nosotros hacíamos. Nada de lo que nosotros producimos en nuestros planos es algo estándar, sino es modelado para esos proyectos. Entonces, cuando llegamos a ArchiCAD y probamos la plataforma, nos fue bastante fácil darnos cuenta que era una plataforma que podíamos usar y aprender rápidamente. Y obviamente, pues lo primero que hicimos fue comprar una licencia para probarla y entrenar a la mitad del personal de la oficina. Y ese entrenamiento, cuando lo terminamos, tomamos la decisión de comenzar nuestro primer proyecto en ArchiCAD, un poco porque también teníamos la presión de poderlo hacer 3D para nuestro mercado. Y lo cómico fue que el proyecto que les voy a presentar fue el primer proyecto que tomamos y era el proyecto más grande que teníamos en la oficina. Eh, y, y Carla y Ricardo, cuando les dijimos que queríamos hacer este proyecto como proyecto inicial, nos dijeron, ustedes están locos, esto no, ustedes tienen que comenzar con algo chiquito para que vayan aprendiendo y vayan haciendo lo que tienen que hacer antes de lanzarse en algo tan grande. Pero la verdad que la única manera que nosotros sentimos que podíamos hacer esto era lanzándonos directamente en un proyecto que iba a ser un reto para toda la oficina, inclusive para mí. Lo que hicimos fue que todos nos entrenamos y yo les soy sincera, los chicos de mi oficina me sobrepasan muchísimo en ArchiCAD y ellos son realmente los que han desarrollado todo esto. La localización del proyecto del que les voy a hablar, que es el proyecto Santa Familia, está en el centro histórico de la ciudad de Panamá. Es una edificación que originalmente era la escuela de la Santa Familia y por otro lado, pues tiene unas edificaciones aledañas que lo hacen todo un complejo, ¿no? Y estaba frente al área del mar y eso lo hacía además más interesante. Nosotros cuando comenzamos a trabajar en el casco hacíamos de repente una sola propiedad, pero este proyecto era casi toda la manzana en la que estábamos hablando que teníamos que diseñar. Y para que entiendan más o menos los tiempos, esto es un proyecto que se desarrolló entre enero del 2018 y marzo del 2019. O sea que nos tomó más o menos un año y 3 meses llevar a cabo el desarrollo de este proyecto.
quiero mostrarles un poco este video porque aquí van a ver la complicación que implica todo lo que ven ahí modelados, todo es parte del proyecto. Por ende, no habían elevaciones iguales, no había nada que nosotros podríamos decir era una cosa igual a otra. Este video ya es de la obra terminada y todo está desarrollado en ArchiCAD, donde obviamente le dimos contexto dentro de un plano de obras que nosotros tenemos o tenemos imágenes tridimensionales. ¿Y cuál fue la problemática? Este es un proyecto que tiene 16.230 metros cuadrados de construcción en 7 fincas con una excavación de 18.120 metros cuadrados de excavación. Y pensando en la dimensión de esto, para que entiendan, cada apartamento, decimos 55 apartamentos, pero cada apartamento era diferente. Cada nivel era diferente. Entonces era obviamente muy difícil desarrollar esto sin tener todo el conocimiento de ArchiCAD que nosotros teníamos. Y por ende yo les puedo decir que la curva de aprendizaje inicial fue muy lenta. Habían muchas maneras de modelar las cosas que teníamos que modelar. Y lo cómico fue que en el team de 4 personas modelando, cada persona, como estaban aprendiendo, comenzó a modelar de su propia manera. Y cuando comenzábamos a tratar de unificar esos modelados, comenzaban a tener conflictos y no nos funcionaban. Entonces, tomar la decisión de decir, bueno, ¿cómo vamos a modelar? Y ahí fue donde nos dimos cuenta que teníamos que tener lo que llamamos un BIM manager o un manager del proyecto, que no era necesariamente la persona que manejaba o hacía el management del diseño. Al final del día, cuando llegamos al punto final del proyecto, que lo terminamos, nos dimos cuenta que teníamos que arreglar muchos de los conflictos que teníamos porque los objetos que habíamos creado al inicio no concordaban unos con otros. O sea que para nosotros esa parte probablemente fue la inversión más grande de tiempo y energía que hicimos con ese plano. Y obviamente al tener 2 planos paralelos, nosotros hacíamos cambios en el plano de AutoCAD que entonces el equipo que estaba desarrollando ArchiCAD recibía más tarde y había mucha frustración porque por un lado estábamos aprendiendo y por otro lado estábamos haciendo cambios. Entonces los conflictos que surgieron hubieron que manejarlos y darnos cuenta que la idea del cambio que teníamos en AutoCAD no era la misma idea del cambio que teníamos en ArchiCAD. Y muchas veces yo llegaba con un cambio y me miraban mal y la verdad que me decían esto me va a tomar semanas hacer, pero rápidamente nos fuimos dando cuenta que lo que pensábamos que nos iba a tomar semanas hacer, lo podíamos hacer en 3, 4 días. Porque los cambios una vez ya estructurado el plano resultaban mucho más fáciles, ¿no? Y obviamente algo que no contabilizamos también en ese momento era que este plano se tenía que imprimir. Una cosa es desarrollar un modelo y ese modelo funciona y otra cosa es desarrollar un plano para impresión. Y es allí donde también tuvimos que analizar nuestra planeación o estructuración de trabajo para dar tiempo a desarrollar lo que era la calidad de línea, el pie de plano, etcétera, porque todas esas son partes integrales del desarrollo de un plano. Y uno tiene que entender que por un lado uno está desarrollando un modelo 3D que tiene que ser imprimible para poder presentar a aprobación y por ende también tenía que cumplir para nosotros la estructura gráfica que nosotros teníamos de desarrollar un plano. Una vez la plantilla la pudimos estructurar y les puedo decir que la plantilla nos tomó como 6 meses por el tamaño del proyecto. Yo creo que si hubiéramos escogido un proyecto más pequeño, la plantilla no hubiera sido tan complicada. Pero una vez esa plantilla estuvo, el desarrollo se convirtió en algo súper fácil.
Y una vez que terminamos el plano MEP, que lo trabajamos con el ingeniero Garzón en Panamá, pudimos realmente encontrar los conflictos rápidamente y definir los conflictos que el contratista iba a tener construyendo. Y eso ha sido una ventaja enorme. Igual que cuando entregamos nuestro plano desarrollado al contratista que había escogido el dueño, el cálculo de los costos para ellos fue facilísimo. Y también, y no lo pongo aquí, pero también el mismo desarrollo de las especificaciones técnicas, sacar los cuadros, por ejemplo, de los cálculos de excavación, cuánto voy a excavar en terreno, fue facilísimo porque nosotros ya teníamos eso montado en el terreno y ese costo, pues, que es muy difícil normalmente calcular, fue más fácil para calcular la cantidad de cielos rasos que tenían que hacer. Nosotros también especificamos, por ejemplo, hasta en los tipos de paredes, porque este proyecto tenía más o menos 4 tipos de paredes y estos tipos de paredes, una vez estructuradas como un sistema BIM, les hacía mucho más fácil calcular los materiales de los que estábamos hablando en esos tipos. Aquí les ven, les voy a mostrar el modelado de los sistemas estructurales que fuimos haciendo poco a poco y el modelado del sistema estructural pues se desarrolla obviamente en este proyecto. En este proyecto específico la estructura no fue algo que contratamos con un ingeniero que manejase BIM. O sea que a nosotros nos tocó en la oficina hacer ese desarrollo paralelo que aprendimos rápidamente que es algo que no queremos hacer la próxima vez. Realmente, y les voy a presentar un segundo proyecto donde estamos haciéndolo diferente, pero en este proyecto estábamos desarrollando la estructura, por un lado, en el modelo ArchiCAD y por otro lado, detallando en AutoCAD. Y el ingeniero con el que trabajamos no estaba trabajando el sistema BIM. Entonces, la transferencia de información, y yo les diría que probablemente lo más complicado en el desarrollo de este plano era pasar la estructura que venía en AutoCAD a este sistema y no equivocarnos, ¿no? Realmente tratar de mantener la estructura correcta. Esta estructura además es una estructura que flota sobre un sótano que tiene un nivel más abajo, donde los jardines tienen espacios hasta de profundidad de 1 metro para realmente poder poner dentro de este proyecto plantas que tengan o árboles que puedan crecer en estos jardines que realmente están sobre un sótano. Y aquí ven más o menos, si lo ven, eso nos da la razón por la cual el terreno se tiene que excavar. ¿Y por qué para nosotros era tan importante la excavación del terreno? Porque las calles en el centro histórico son pequeñas y poder realizar una excavación como esta era importante para el contratista y obviamente para el dueño entender o planearse cómo iban a hacer ese proceso de excavación. Pero también habían, obviamente, otras complicaciones. Aquí ven más o menos cómo el ArchiCAD rápidamente me da mis áreas de cálculo de material, de cuánto tengo que excavar y cuánto tengo de estructura, etcétera. O sea que habiendo yo metido toda esa información dentro del proyecto, pues lo hacía mucho más fácil todos esos cálculos. Y, por ejemplo, aquí ven cómo queda la sección. Este es el plano constructivo que está basado directamente en el modelo, o sea, está dentro del modelo ArchiCAD. Esto es un plano completamente hecho en ArchiCAD. Nosotros aquí no estás viendo nada desarrollado en AutoCAD, sino que nosotros pudimos transferir toda nuestra manera de hacer las leyendas, nuestro pie de plano, la manera que nosotros estructurábamos las hojas, directamente en el ArchiCAD, y aquí pueden ver cómo la elevación del plano tiene un paralelo exacto en el modelo 3D. Esto no es que son dos
dos elementos separados. Esto es un solo modelo 3D unificado. Y por ejemplo, aquí cuando tenemos los cuadros de puertas, les estoy dando obviamente un vistazo de lo que termina siendo un cuadro de puertas, donde yo le puedo poner la información que quiero dentro de eso. Este proyecto tenía 1018 puertas y 253 ventanas. Y las puertas, esas 1000 puertas están en 113 tipos y las ventanas están en 53 tipos, para que entiendan el tamaño. Y parte de lo que la cantidad de puertas y ventanas nos hizo realmente hacer un trabajo de consolidación de cómo podíamos hacer una arquitectura que se sintiera como es parte del casco, y no les expliqué al inicio, pero la mayoría de este proyecto es un proyecto de obra nueva, dentro de esas 7 edificaciones originales, 6 son patrimoniales y una, el edificio más grande, que es el que mira hacia el mar, es de obra nueva. Por ende, nosotros estábamos diseñando todo, utilizando unos parámetros que debían cumplir con lo que nos pedía la legislación en el casco. Entonces, realmente la cantidad de puertas están de alguna manera ligadas a tratar de hacer un diseño que cumpliera con todos los elementos. Diseñar en el casco es muy diferente, y cuando digo casco es el casco histórico de Panamá, es muy diferente a diseñar en otros lugares porque pues tienes que cumplir con todos esos parámetros, y muchas veces no estamos diseñando en vertical, o sea, hacia arriba, estamos diseñando muchas veces en horizontal. Y aquí ven cómo hay las diferencias, diferentes tipos de puertas que pudimos desarrollar directamente en ArchiCAD, pudiendo ponerle todos los elementos que nos eran importantes a nosotros que la puerta tuviese. Y eso nos permitió hacer en las especificaciones realmente un análisis muy pensado de la materialidad de la puerta. Nos dimos cuenta que teníamos que tener 3 compañías que construyeran las diferentes puertas, porque habían puertas de hierro, habían puertas de madera, habían puertas de acero en otros lados, y cada uno implicaba una diferente compañía que la podía construir, y eso se lo podíamos decir nosotros directamente al cliente. Y aquí esto es una sección viendo una parte del plano en la estructura MEP que pudimos desarrollar. Nosotros desarrollamos el plano MEP básicamente en un sketch que le enviamos al ingeniero diciendo, estos son los sistemas de aire, esto es más o menos dónde queremos que pasen los aires acondicionados y los ductos, etcétera. Y entonces hubo un trabajo de ir y venir con él, donde al primer sketch él nos mandaba para atrás y me decía, tengo estos conflictos en lo que están haciendo, y entonces nosotros lo revisábamos y le dábamos una respuesta rápida que podía entonces él utilizar para reestructurar. Y por ejemplo, también nos dimos cuenta que los inodoros, en algunas de las partes teníamos conflictos con la estructura, y esos inodoros los pusimos inodoros de pared versus otros que eran inodoros de piso, porque podíamos ver por dónde estaban pasando todas las tuberías. Nosotros modelamos incendio, modelamos aires acondicionados, modelamos plomería. La única que realmente no modelamos full fue electricidad, sino que esa la desarrollamos en AutoCAD, pero sí terminamos modelando lo que eran las lámparas, porque queríamos asegurarnos que las lámparas no tuvieran conflictos en los cielos rasos. Y aquí ven, por ejemplo, en el sótano, la cantidad de tuberías, etcétera, que pudimos analizar cómo iban a pasar. Y también no solamente en el sótano, sino en áreas donde teníamos ventanas. Muchas de las puertas y ventanas tuvimos que cambiarles las dimensiones para asegurarnos que todas las tuberías y todos los conflictos estuvieran solucionados. Yo creo que para nosotros esto fue probablemente la mayor ventaja en el desarrollo del plano, era poder ver esto antes de iniciar la obra y poderle dar
obviamente al dueño, al contratista, la seguridad de que lo que estábamos proponiendo era construible y analizarlo. O sea que ahora en construcción, nosotros, este proyecto inició construcción antes de la pandemia, pero cuando digo inició construcción, lo que han hecho hasta ahora es la demolición del edificio que estaba ahí y ellos no han comenzado la excavación ni el desarrollo del proyecto. O sea que esperamos que podamos aprender más lecciones de esto una vez esto inicie una construcción formal, ¿no? Y aquí ven lo que nos permitía entonces desarrollar junto con el dueño del proyecto toda la publicidad que ellos necesitaban para poder ver el proyecto y ven la complejidad de los sistemas de ventanas en las elevaciones. Esta es la elevación interna del patio. Y poder entonces insertarlo dentro del contexto urbano al que se estaba insertando este proyecto. Y también nos permitió desarrollar los interiores del proyecto. En el desarrollo de los interiores, nosotros realmente trabajamos cada pieza de mueble que ven aquí, son piezas de mueble que existen en el mercado, que desarrollamos como un diseño de interior analizado para, creo que 6 apartamentos típicos, que entonces se enviaron a una compañía en Colombia que desarrolló obviamente el desarrollo más fino del rendering que se utilizó para este proyecto. Y cada uno de esos apartamentos se entiende perfectamente bien con todas las dinámicas que nosotros hicimos. Y pudimos entonces entender las alturas que necesitábamos para cada cosa, los diseños de muebles, etc. Aquí ven otro interior de otro apartamento. Nosotros escogimos hasta los pisos, que son pisos de concreto con pasta que tenían cada apartamento y eso nos permitió también desarrollar la conceptualización porque el dueño también quería que este proyecto tuviese 3 opciones de todo. Cada cliente puede escoger 3 opciones de cocina, 3 opciones de tipos de acabados, 3 opciones de, de grifería, etc. Entonces, todo eso, habiéndolo hecho en ArchiCAD, fue muy fácil desarrollar todas esas especificaciones que le proveemos al cliente. Ahora les voy a hablar del segundo proyecto porque una vez terminamos ese proyecto, iniciamos este segundo proyecto, que es más o menos del mismo tamaño, pero iniciar este proyecto y desarrollar este proyecto ha sido increíblemente más fácil una vez nosotros desarrollamos todo lo que teníamos hecho. Este proyecto, a diferencia del otro, está dentro de la estructura urbana. Es un proyecto que tiene adicionalmente la muralla de la ciudad metida dentro del proyecto. Entonces, esas lecciones aprendidas que teníamos fueron mucho más fáciles. Son 11.800 metros cuadrados de construcción con 50 diferentes apartamentos. Este proyecto tiene 9.450 metros cuadrados de área cerrada y 2.360 de área abierta, con 50 apartamentos diferentes. Ya este proyecto no ha sido sometido a aprobación. Este es un proyecto que desarrollamos pre y durante la pandemia. El anteproyecto está listo para presentar. Estamos realmente esperando que la pandemia se abra para hacer la presentación del proyecto. Pero lo increíble de todo esto es que al tenerlo desarrollado en ArchiCAD y gracias al aporte y el soporte que nos dio PhysiCAD de poder migrar las licencias que teníamos a que cada uno de los que trabajaban o desarrollaban este proyecto pudieran tener la licencia de ArchiCAD en sus computadoras, en su casa. Nosotros pudimos trabajar durante la pandemia sin problema alguno. Y si yo les recomiendo algo, de repente no se lancen en algo tan grande como nosotros, pero por otro lado, para mí fue una inversión tratar de hacer este proyecto, el proyecto anterior, de alguna manera forzada, porque es la única manera que la oficina lo podía hacer.
Establecimos criterios a seguir en el proceso de diseño y eso fue súper importante porque ya teníamos los criterios de desarrollo establecidos y de alguna manera cuando el equipo de trabajo inició esto, todo el mundo ya sabía cómo hacer las piezas que yo llamo el rompecabezas. Dividimos el proyecto en módulos, algo que en el proyecto anterior hicimos porque la dimensión del proyecto era tan grande que era imposible que ese modelo se pudiera hacer con una sola estructura, y es algo que hicimos a la mitad del desarrollo del proyecto. En este proyecto, ya al inicio del desarrollo del proyecto, dividimos los módulos y cada desarrollista podía entonces desarrollar uno de los módulos o intercambiarse los módulos de alguna manera. Y el orden, le pusimos un orden al proceso de diseño. El modelado de las puertas, ventanas y barandas lo hicimos en archivos aparte y clasificados por números y nombres. Eso es algo que no hicimos en el proyecto inicial y les puedo ser sincera, cuando terminamos el plano, regresar para atrás a poder estructurar todo lo que estaba modelado, pero no estaba estructurado de una manera correcta para poder hacer el BIM funcionase, fue algo que aprendimos claramente. Y también contratamos una estructura con el ingeniero César Fon, que desarrolla la estructura o va a desarrollar la estructura en ArchiCAD, y las reuniones que tuvimos con él ya están iniciadas para poder analizar que lo que estábamos modelando desde el principio le funcionaba. Entonces, el tener ese ingeniero estructural que trabaja ArchiCAD al mismo tiempo nos ha hecho la vida mucho más fácil. Ya obviamente el trabajo MEP con los ingenieros, el ingeniero Garzón, pues lo hacía mucho más fácil porque ya sabíamos cómo trabajar. Y esto es lo que están viendo, es el desarrollo de el anteproyecto ya definido, donde a diferencia del otro proyecto, este lo desarrollamos desde el inicio. Hicimos unos sketches en AutoCAD para jugar y para planear lo que íbamos a hacer en 2D, pero una vez eso estaba hecho, nos fuimos directamente al ArchiCAD y el desarrollo interno de los planos de todo se ha hecho directamente en ArchiCAD. Y eso nos permite, cuando estamos diseñando las elevaciones, esta elevación, por ejemplo, el análisis de la misma o el proceso de desarrollo conceptual de la misma se está haciendo directamente en ArchiCAD. No estamos usando el AutoCAD. Yo muchas veces los comentarios que les hago directamente en esto. Aquí pueden ver la división de los módulos que se dividieron el proyecto. Y si ven, nosotros ya estamos modelando la cantidad de aire acondicionados que vamos a poner en el proyecto. Eso nos permite estar claros en los espacios que necesitamos de terraza y tomar decisiones con mucha antelación antes de que lleguemos realmente al desarrollo del proyecto. Y utilizamos la herramienta Hotlinks para linkear todos esos módulos que se están trabajando aparte. Eso le permite a cada desarrollista realmente tener un archivo mucho más pequeño para trabajar, porque este es un proyecto que es bastante complejo. Durante la pandemia fue que hacíamos reuniones por Zoom en donde los desarrollistas me presentaban a mí el avance de lo que estaban teniendo y la conceptualización, y yo los recibía en mi iPad y utilizaba entonces el iPad para, durante la reunión, hacerle los comentarios que ustedes ven aquí. Esa reunión se grababa y ellos después podían ir hacia atrás y definir qué era lo que yo les estaba comentando de que me metía hasta donde yo quería plantas, porque de esa manera ellos podían definir maceteros, etcétera, o la movida de paredes, la estructura del techo que estábamos hablando, y todo esto queda realmente en un archivo digital que se puede
que puede realmente el empleado ir para atrás, revisar y definir cuáles eran las intenciones. Yo en realidad no estaba dibujando, yo estaba guiando a las personas en todos los detalles. Ellos estaban realmente haciendo el trabajo más pesado, ¿no? Pero también, por ejemplo, aquí ven, si ven a mano derecha, la cantidad de molduras y el modelado de molduras que conlleva un proyecto como este y las decisiones de esas molduras, las íbamos tomando directamente en el ArchiCAD y las íbamos poniendo en el proyecto. Y yo les decía, no, achíquela, agrándala, me gusta esta idea de diseño. Y realmente abrió una capacidad, nosotros somos muy detallistas y poder llegar a este nivel de detalle en un anteproyecto es maravilloso, porque cuando ya vas a desarrollar el proyecto, esto ya está hecho, ¿no? Entonces el desarrollo del proyecto se convierte más en un desarrollo técnico que un desarrollo realmente de detalles. Y aquí pueden ver que ya los pasamanos están desarrollados, las molduras están montadas, las cornisas están montadas en todo el proyecto. Aquí también nos permitió, y parte de lo que hicimos cuando tuvimos las reuniones con el ingeniero Fong, ya las losas las estábamos identificando como load bearing. Eso es súper importante porque en vez de tratar de modelarlas sin sentido, ya nosotros estábamos pudiendo poner todos esos temas durante el desarrollo de este anteproyecto. Y obviamente darles las propiedades de carga a todas esas columnas que están dimensionadas en este momento por nosotros, pero que ya están analizadas ya directamente con el ingeniero, que va a utilizar Tekla para desarrollar pues la parte estructural. Y aquí pueden ver el nivel de detalle que tenemos en un proyecto que se ha desarrollado en realidad en mucho menor tiempo de lo que desarrollamos el proyecto inicial, porque la curva de aprendizaje aquí ha sido mucho más fácil. Pero ven la complejidad del mismo. Les hablé de que la muralla de la ciudad pasaba, yo no sé si ven mi pointer aquí, pero la muralla de la ciudad estaba pasando en el patio inferior. Las legislaciones nos impedían acercarnos a esa muralla y por ende la forma tan complicada que tiene este proyecto. Este proyecto también tiene limitaciones de altura, etcétera, y tratar de cumplir con todo esto, pues lo ha hecho un proyecto extremadamente complicado. Aquí ven la muralla de la ciudad que llega contra el proyecto, y también pueden ver cómo pudimos meter una piscina dentro de ese patio y tener una visión un poco más del interior de cómo va a ser este proyecto, que es un proyecto de apartamentos con locales comerciales abajo. Y aquí les van a poder ver la entrada. Todo esto es un video que hemos desarrollado directamente en ArchiCAD y pueden ver el mismo. Y ahora van a ver la cantidad de personas que utilizamos en el primer proyecto versus la cantidad de personas que utilizamos en el segundo proyecto. Es sustancialmente menor. Y eso es porque pudimos aprender todas esas lecciones y llegar a desarrollar un proyecto así con mucho menos personas. Es probablemente lo que todo arquitecto quiere, que tu equipo tenga una calidad de aprendizaje que pueda llevar a realizar un proyecto de este tamaño con menor equipo. Entonces eso para nosotros también, especialmente si uno ve los costos de producción, obviamente de un plano, los costos para nosotros de este ha sido mucho, mucho menor, con obviamente la capacidad de poder trabajar remotamente también. Muchas gracias. Wow, Edgar, muy, muy bien. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia. Creo que todos quedaron encantados. Gracias a ustedes por la oportunidad y la verdad que yo no estaría aquí hablando de la experiencia si la experiencia no hubiese sido positiva. Y les puedo decir que nosotros
tratamos muchísimo diferentes plataformas a través del tiempo y esta fue la plataforma que nos permitió realmente hacer lo que nosotros hacemos de una manera rápida y obviamente les quiero agradecer y estoy de acuerdo contigo, Carla, no es un servicio, es una amistad que hemos podido desarrollar que nos permite a nosotros trabajar porque ustedes se han convertido en un apoyo importante.